VIH con hígado graso no alcohólico y fibrosis significativo mediante el uso de escalas HSI y NAFLD Fibrosis Score. Muchas gracias. Gracias. Bueno, agradecer al comité organizador por esta oportunidad y a los que estáis aquí en esta hora un tanto intempestiva. ¿Por qué identificación de pacientes VIH con hígado graso no alcohólico y fibrosis significativa mediante el uso de scores? Pues bueno, básicamente con la vacunación de la hepatitis B y con los nuevos fármacos antivirales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C y también los cambios en el estilo de vida que han hecho que haya un aumento de la prevalencia de obesidad y de diabetes, ha condicionado que la enfermedad por depósito de grasa sea la principal hepatopatía crónica en nuestro medio. En España se calcula una prevalencia aproximada de hígado graso no alcohólico del 25% y afortunadamente no muchos pacientes van a desarrollar una fibrosis significativa, por lo que va a ser interesante o importante identificarlos de una manera eficiente. Si vemos este esquema de la Guía Europea de Hígado Graso No Alcohólico, hecho en colaboración con la Asociación de Diabetes y Obesidad, lo que podemos ver que la recomendación inicial es cribar a pacientes con factor de riesgo metabólico. Nos hablan de unas transaminases elevadas, una alteración de la bioquímica, sino de pacientes que tienen un fenotipo sugestivo de síndrome metabólico. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser detectar la esteatosis. Esto lo podemos hacer básicamente, como ya sabemos, con la ecografía y también con unos índices serológicos basados en parámetros bioquímicos que hablaremos a continuación. Después vamos a tener que estratificar la enfermedad. Tengo un paciente con hígado graso, voy a tener que determinar o saber cómo de grave es esta enfermedad, si el paciente tiene fibrosis avanzada y por tanto puede tener eventos futuros y en última instancia pues descartar obviamente todas las causas de hepatopatía que no sea el depósito de grasa, pues como los virus, enfermedades como el Wilson, la hemocromatosis, hepatitis autoinmune, etcétera. Decíamos, los principales protagonistas aquí son estos índices serológicos. La esteatosis hepática, por ejemplo, sabemos que la podemos diagnosticar de una forma barata y con una técnica accesible que es la ecografía y que ha demostrado su validez. Pero también tenemos estos índices serológicos que veis a vuestra izquierda en la pantalla. Aquí hay 5 índices, esto puede parecer un tanto lioso cuando uno le echa un primer vistazo, pero la verdad es que se calculan de manera muy fácil mediante aplicativos en Internet, se basan en parámetros bioquímicos sencillos, transaminasas, gamma GT. Si veis el HSI, por ejemplo, tenéis ST-ALT, el índice de masa corporal y además tienes que saber si el paciente pues, es diabético o no y si es mujer o no. Y probablemente más sencillo sea el TIG, que se basa en determinación de triglicéridos y glucosa. Para la fibrosis hepática tenemos tradicionalmente el FibroScan, que también ha probado su validez como técnica de diagnóstico de medición de la rigidez hepática, pero también tenemos unos índices serológicos que son básicamente el NAFLD Fibrosis Score y el FIB4, también basados en unos parámetros muy sencillos y que nos permiten hacer un diagnóstico de esta fibrosis. Decir que los índices de esteatosis tienen un alto valor predictivo positivo y que los índices de fibrosis se caracterizan sobre todo por su valor predictivo negativo. Entonces, nosotros nos propusimos un objetivo que era identificar a pacientes con infección por VIH y hígado graso no alcohólico que pudiesen tener fibrosis significativa y que acudían al Hospital Universitario de Son Espases, que es el hospital de referencia de las Islas Baleares, mediante el uso de 2 escalas, una de detección de esteatosis, que es el HSI, y otra de detección de fibrosis, que es el NAFLD Fibrosis Score. Entonces, lo que hicimos fue aplicar el HSI de una forma automática a una base de datos que tenemos, que es el EVIA. En el EVIA recogemos datos de todo tipo, antropométricos, historia de vacunación, de laboratorio, etcétera, sobre los pacientes sobre los que hacemos seguimiento. Utilizamos para aplicar este HSI el IMC, AST, ALT y el sexo del paciente y si es diabético o no. Determinamos si era diabético o no mediante la historia clínica, si el paciente utilizaba antidiabéticos orales, insulina, o mediante la determinación de hemoglobina glicosilada si estaba por encima de 6,5.
Tuvimos unos 450 pacientes aproximadamente con un HSI con una puntuación por encima de 36, que es la puntuación corte que se considera que es positiva. De estos pacientes excluimos 245, aproximadamente un 35%, porque tenían factores determinantes de patopatía secundaria de otro origen. El virus de hepatitis B, básicamente por presencia de antígeno en superficie, la hepatitis C por presencia de anticuerpos contra el virus. Los pacientes con historia de toma de fármacos o de antirretrovirales esteatogénicos por historia clínica, el consumo abusivo de alcohol también por historia clínica, y también por historia clínica pues enfermedades asociadas a esteatosis hepática como la hemocromatosis, etc. De los pacientes resultantes con hígado graso no alcohólico, según la aplicación del HSI, aplicamos otro score, el score de fibrosis, el NAFLD Fibrosis Score. Consideramos 0,675 el punto de corte y los resultantes fueron 15 pacientes. Estos pacientes vimos que no tenían ninguna alteración de las transaminasas, algunos de ellos sí que tenían plaquetopenia. Y también miramos un poco las características de esos pacientes con hígado graso no alcohólico en cuanto a la media de IMC, colesterol, triglicéridos y LDL, y vimos que en los pacientes con HSI de más de 36 puntos, por tanto sugestivo de esteatosis hepática, estas medias eran significativamente más altas. En un futuro, nuestra intención era asegurar que estos pacientes tengan hecha una ecografía abdominal, un fibroscan, individualizar un poco la necesidad de realizar una biopsia hepática. Entonces, un poco como conclusiones, vimos que la prevalencia de hígado graso no alcohólico en población VIH es más o menos similar a la estimada en la población general. Entre los pacientes con diagnóstico de hígado graso encontramos que había más dislipemia y más diabetes, ¿vale? Así como medias más altas de IMC, de colesterol, de triglicéridos y de LDL. Estos datos a nosotros al menos no nos sugieren que el VIH aumente la probabilidad de presentar esteatosis hepática, que en cambio sí tiene relación con factores definitorios de síndrome metabólico, como diabetes y triglicéridos, y con otros como el IMC y los niveles de LDL. La prevalencia de pacientes con fibrosis significativa, según el NAFLD Fibrosis Score, fue menos de un 3%, también un poco como sucede en la población general. Y quizás un mensaje importante es que los niveles normales de transaminasas y plaquetas, como ya también se ha descrito en otros estudios, no excluye la presencia de fibrosis significativa en pacientes con hígado graso no alcohólico. Por tanto, vuelvo a incidir en la importancia de individualizar en cada uno de estos casos la necesidad pues, de realizar un fibroscan, una ecografía y quizás hacer una biopsia hepática. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Francés. Ahora, si en la sala hay alguna pregunta, aclaración, Francés estará encantado de responderla. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Es que no sé si no nos ha quedado claro si en los pacientes que habéis hecho el estudio habéis excluido o no los que tenían coinfección previa por virus T. Sí. Virus B y virus T excluidos. Entiendo, Francés, que de los 2000, de la serie 2700, cuando le pasaste en la primera escala, tenían datos de esteatosis hepática, alcohólica o no alcohólica, y de ahí... No, teníamos unos 400 aproximadamente, bueno, 456, y de eso sí excluimos los 245 de este grupo, por presentar factores de riesgo. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería comentar una cosa y a lo mejor para luego el resto, que probablemente está muy bien descartar, ¿no?, los pacientes coinfectados por virus C, pero yo me planteo muchas veces en la clínica diaria que una vez que esos pacientes están, o sea, para temas de prevalencia, de incidencia, bien, pero para tener cuidado de esos pacientes, una vez que están curados, están indetectables, lo que nos estamos encontrando es que son pacientes que o tenían ya esteatosis y pueden continuar con ella y que probablemente haya que reunificarlos en el seguimiento de todos los pacientes que tienen esteatosis. No, es una cosa que la pienso yo, que no es, no sé qué opinan.
Sí, supongo que esto es un poco un cambio de paradigma con también volviendo a esto de la eficacia de los nuevos tratamientos, y estos pacientes probablemente pasarán a formar parte de una población sin hepatitis C, que habría que hacer un cribaje normal, y al final es un poco identificar el fenotipo metabólico y en esos pacientes hacer una búsqueda activa para diagnosticar el hígado graso. Bueno, como va a haber otras comunicaciones de hígado graso, pasamos a la siguiente. Muchísimas gracias, Francesc. Gracias.